Miren, al que se le ocurra decirme que quiere un mafioso como los de esta serie, lo mando a terapia. Y lo acompaño mejor. Hola, muy buenas a todos, gentecita, y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y gente, se llama outfit de 5 pesos lo dice, y es que todavía no podemos decirle adiós a nuestra querida serie KinnPorsche, porque mis cielas les traigo la review / opinión de esta serie. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que esta es solamente mi opinión, así que ahí está la sección de comentarios para que me dejen la de ustedes. Y por si acaso, pues que esto puede tener spoilers de toda la serie, un capítulo en específico y demás, así que tengo mucho que decir, así que vamos adelante. Realmente, al ver KinnPorsche y hablar completamente de muchas series que han salido últimamente, una de mis preguntas que más me genera es: ¿será que estas series las podríamos catalogar dentro del ámbito del mundo del BL? Dentro de este género. Y es que definitivamente, ¿con qué otras series podríamos comparar o podríamos hacer cierta similitud? Pues definitivamente KinnPorsche, al igual que otras series quizás de su estilo o quizás de un estilo un poco similar, definitivamente traen una novedad al mundo del BL que quizás se sale de la historia romántica y tradicional a la que estamos acostumbrados. Pero definitivamente este me parece un tópico bastante complejo que podría llegar a desarrollar en un futuro cercano en un video entero. Pero hablando más específicamente de KinnPorsche y hablando más especialmente de lo que vendría a ser la trama, debo decir que me llama muchísimo la atención y me parece que está muy bien manejada, pues como tal KinnPorsche nos adentra a un mundo completamente de mafia, un mundo oscuro, lleno de crímenes y de leyes específicas. Y una de mis dudas, de mis preocupaciones frente a esta serie, era que se llegara a romantizar demasiado este mundo en ese afán quizás de mostrar algo de romance, lo cual realmente en ningún momento llega a suceder. Pues la serie maneja varios géneros, aparte del que me parece a mí el principal, que es el mundo de la mafia. Pues tenemos acción, misterio, romance e incluso algo de comedia, lo cual funciona bastante para aligerar de vez en cuando un poco la trama, para que no se convierta, digamos, en algo demasiado serio y demasiado oscuro. Pero a pesar de que tengamos estos géneros de romance, que hayan momentos de comedia, etcétera, la serie se da a la tarea muy fuertemente de siempre regresarnos a ese contexto. Básicamente nos recuerda a través de distintos momentos que estamos en un mundo de mafia, que estamos viendo una serie que tiene un mundo sumamente oscuro, sumamente violento, sumamente cruel, que incluso llega a tener sus propias leyes y sus propias maneras, digámoslo así, de vivirse. Y lo más importante es que, a pesar de que hayan personajes carismáticos, buena gente o personajes que a uno le puedan llegar a gustar, en ningún momento nos los llegan a vender como personajes buenos. Realmente siempre nos recuerdan que en este mundo de mafias, crímenes y demás, nadie es bueno, nadie es un ejemplo a seguir y realmente nadie es un tipo de persona correcta. Asimismo, en su trama, la serie no se centra única y exclusivamente en un tipo de mafia, sino que a través de la mirada de la familia principal y de la familia menor, tenemos distintas maneras de ejecutar lo que vendría a ser esta cuestión de mafia, de poder, de crímenes, y que incluso ni siquiera se queda solamente en lo que vendría a ser la parte de Asia, pues también, así sea de dimensión, etcétera, se nos muestra todo un mundo mafioso globalizado, con ejemplos como por ejemplo de Italia, Japón, Rusia, lo cual da un vistazo mucho más amplio de este mundo, en este caso de la criminalidad. Asimismo, siento que los conflictos que maneja la serie se desarrollan de una manera bastante bien hecha, donde no se olvida realmente casi ninguno, y asimismo es algo que se va dando paulatinamente, pues lo que vamos viendo que se va desarrollando desde el primer capítulo llega hasta el capítulo final de una manera bastante gradual, y es como una gran trama extensa que no se aborda solamente en pocos capítulos, sino es algo que capítulo a capítulo se va desarrollando. Esto hace que la serie tenga distintos puntos de clímax, lo cual la hace sumamente interesante, y que a la par que tenemos ese gran arco argumental, hayan ciertos puntos donde
esa trama va explotando y se va desarrollando muchísimo más, lo cual le agrega mucho más emoción, aparte de que sea solamente quizás en su último arco o en su parte final. Asimismo, la serie no se encierra, sino que por el contrario plantea todo un universo completo, a través de personajes, a través de diálogos, a través de escenas, lugares y demás. Se siente definitivamente que la serie se para en crear un universo completo y no solamente centrado en la familia principal o en la familia menor o incluso en la misma familia o en el país. Y es que creo que el mayor ejemplo de que esta serie tiene una gran calidad y una trama muy bien hecha es que realmente cada capítulo se pasa volando, cada capítulo se pasa en un santiamén. La serie en términos generales a mí se me pasó sumamente rápido, no me di cuenta en qué momento la serie había llegado casi a su final, donde cada semana era casi una agonía esperar por ver el siguiente capítulo, por los misterios, todas las cosas que la serie nos esperaba y que nos deja con una sensación de que se abordó mucho, pues a pesar de que hay muchas series que quizás al momento de su finalización nos deja con una sensación de que casi no sucedió mucho, aquí pasa todo lo contrario. Cada capítulo se vuelve memorable porque cada capítulo aporta a la trama y definitivamente hace que la serie se haya sentido sumamente completa, sumamente extensa y que a pesar de que fueron solamente 14 capítulos, uno quede con la sensación de que se abordó muchísimo. Y a pesar de que quede uno con esa sensación, realmente no se siente pesado y uno queda con ganas de ver más. Hablando un poco sobre el romance que maneja la serie, tengo que decir que me gusta muchísimo esta propuesta de Kim Porsche, pues en este mundo mafioso tenemos un romance que es oscuro, que es criminal e incluso por momentos que llega a ser un romance ilegal, lo cual me parece ciertamente innovador y ciertamente llamativo, donde cuestiones como el maltrato, la violencia, el crimen y las mismas dinámicas de poder es algo que está al día a día en estas situaciones de romance, lo cual a mí realmente me pareció sumamente interesante y que definitivamente siento que va muchísimo con el tema de la serie, ver cómo se plasmarían unos romances en este mundo criminal de mafiosos. A pesar de que la serie tenga bastante romance, al menos yo en lo personal considero que el romance no es una de sus temáticas principales, pues definitivamente de lo más interesante y de lo que hace que quizás estas dinámicas llamen muchísimo la atención es cómo estos romances están condicionados justamente por ese mundo mafioso. Y también algo que me pareció un poco interesante de la serie es que a pesar de que muestra ciertas cuestiones criminales e ilegales, definitivamente esas dinámicas en el tema de las relaciones interpersonales llegan a tener algún tipo de consecuencia, especialmente hablando desde la perspectiva de Porsche y Pete, lo cual, si bien claramente no puede ser una consecuencia, digámoslo como de manera legal o lo que uno esperaría quizás en el tema de la realidad, definitivamente el tema de que a pesar de que todo no quede como en ese limbo y digamos no quede como en esa perspectiva completa de impunidad, hace que sea bastante interesante y que igual esos crímenes o esas cuestiones ilegales cometidas no se queden, digámoslo, como sin su pequeño acto de arrepentimiento o demás, y que al ser repercusiones más que todo emocionales le den desarrollo a los personajes y por qué no a las parejas. En cuanto a este tema del romance, tengo que decir que en su momento generó cierto tipo de oposición frente a lo que se veía, digamos, en estos actos. Y realmente, sin ánimo de criticar ni nada por el estilo, considero que muchas de esas personas que quizás buscaban de cierta manera algún tipo de censura frente a estas cuestiones, considero que quizás no estaban completamente conscientes del tipo de serie que estaban viendo. La realidad, gente, es que esta no es una serie para todas las personas y definitivamente esta no es una serie donde si a ti te gusta el biel rosa, te gusta lo tierno, lo bonito, te gusta, ¿por qué no? Poder ver en esos personajes quizás ideales de modelos románticos para tu vida, definitivamente esta no es la serie. Esta es una serie que se enmarca en el mundo mafioso, que se enmarca en la oscuridad, que se enmarca en los crímenes, por lo que este tipo de situaciones realmente se justifican muchísimo por el propio contexto de la serie y de la historia que está planteando. Por lo que si prefieres más que todo el biel rosa y no estás, digamos, en la conciencia o en el gusto para ver este tipo de contenidos, definitivamente no te aconsejo que veas Kim Porsche. En cuanto a la acción, tengo que decir que me gustó muchísimo. Definitivamente se nota no solamente el trabajo de toda la producción, sino asimismo la experiencia que tienen los actores en este tipo de series y contenidos.
En cuanto al tema de las bombas, las explosiones, tengo que decir que sí no me terminaron como de encantar. Primero que todo entiendo que los efectos especiales en estos ámbitos definitivamente no son los mejores ni los más creíbles, pero definitivamente muchas de las cuestiones como las explosiones, las bombas y todo ese tipo de cosillas, realmente, ¿qué puedo decir? Como que en muchas ocasiones las sentí como un poco extra, como que de cierta manera como que no iban mucho con la temática de la serie, digamos más en plan balazos, torturas y cosas así. Entonces me parecieron interesantes, pero realmente no fue algo como que me encantó. El misterio que maneja la serie me pareció muy bien hecho. Realmente cada capítulo era una incertidumbre que en vez de ser resuelta, simple y sencillamente aumentaba cada episodio. Y el misterio, todas las mentiras, todo lo que la serie abordaba en estas cuestiones que nos dejaban realmente sin conocer, me pareció sumamente bien hecho y sumamente interesante. Tanto así que incluso en el final quedamos con el mismo misterio y con las mismas dudas, principalmente de saber cuál es la verdad, de saber cuál es la realidad de las cosas, que espero que se solucionen en un próximo contenido. La comedia en términos generales me gustó, porque siento que la mayoría de veces se utilizaba como quizás para alivianar un poco la tensión que podría tener este mundo. Lamentablemente siento que en algunos momentos como que la comedia, más que alivianar las cosas, como que cortaba cuestiones que siento que quizás debieron, o me hubiera gustado quizás un poco más que fueran como más de una temática un poco más dramática o más emocional. Aún así la comedia estuvo bien. Sobre los personajes tengo que decir en temáticas generales que realmente todos me parecieron muy bien. Siento que todos los personajes tuvieron una construcción muy, pero en serio muy bien hecha, y que a diferencia de otro tipo de contenidos, realmente aquí se siente que todos los personajes cumplen una parte fundamental en la historia y se llega a un momento en el que brillan y se vuelven relevantes más allá de que sean o no los protagonistas, donde definitivamente todos los personajes se vuelven memorables y de alguna manera los recuerdas. Y ya más específicamente hablando de los protagonistas, tengo que decir que me pareció que su calidad actoral es brutal. La calidad que tienen estos chicos me parece increíble y definitivamente logran transmitir todo lo que se proponen. Hablando rápidamente sobre las parejas, tengo que decir que mi pareja favorita definitivamente fue Kim Porsche. Me parece que tienen una química simple y sencillamente increíble, y que el desarrollo que tienen los personajes es sumamente bueno. Me parece que de cierta manera buscan ser como, o ser representados casi como ese brillo en ese mundo tan oscuro. Pues definitivamente Kim, a pesar de todo, quizás con la ayuda de Porsche y demás, como que logra quizás surgir un poco a través de toda esa oscuridad y quizás de todo ese mundo criminal. Asimismo, una cosa que me gustó mucho fueron los conflictos, porque siento que se desarrollaron muy bien y que, por qué no, tenían bastante lógica. Y más importante aún, que los dos personajes tuvieron un desarrollo y un crecimiento a lo largo de la serie. Especialmente me gustaría mencionar el tema de Kim, donde definitivamente al final de la serie podemos verlo mucho más consolidado como ese líder mafioso en comparación del comienzo. Pero a pesar de que tanto Kim como Porsche pudieran quizás mostrarse un poco más brillantes en ese mundo tan oscuro, aún así, ¿por qué no? También nos recuerdan un poco de esa oscuridad, con lo cual me pareció brutal. Sobre Vega Speed tengo que decir que me encantaron demasiado. Me gustó muchísimo que fueran esta representación de esa pareja oscura, de esa pareja sumamente casi psicópata y completamente torcida, donde no solamente tienen una gran química, donde aparte de eso los conflictos que tuvieron, el desarrollo que tuvieron me pareció sumamente lógico, sino que aparte de eso también conocimos mucho de la historia de los dos, ya no solamente de Vegas con la familia menor, sino asimismo también pudimos conocer mucho de la historia de Pete, donde lo más interesante es que uno queda con esa duda de ¿será que realmente se aman o son simplemente dos locos psicópatas o lo que sea que se reunieron? Lo cual me parece algo bastante interesante y bastante llamativo. Hablando de uno de los puntos fuertes de la serie, que es el tema de sus escenas hot, y ya no solamente las escenas que podríamos decir sexuales, sino asimismo las escenas violentas, tengo que decir que todas me parecieron muy bien hechas, ya que no solamente son escenas para despertar el erotismo o por qué no para despertar el morbo, sino que son escenas que aportan a la trama, que se hacen parte fundamental y que incluso en su propia concepción están transmitiendo algo para la historia y para los personajes, a tal punto que las escenas ya no son solamente cuestiones para despertar emoción, etcétera, sino que incluso las escenas
Hot en su propia construcción transmiten cierto sentimiento, donde pueden transmitir confianza, emoción, despedida o tristeza. O por ejemplo, otra escena, gente, donde quedé con sumamente escalofríos, quedé impactado porque esa escena fungió para recordarme que estaba en un mundo mafioso, en un mundo sin leyes, en un mundo sumamente violento y con criminalidad total. Y sobre estas escenas tengo que decir un comentario que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con la primera escena íntima de King y Porsche, que creo que todos sabemos que, pues, gente, eso fue un crimen de violín. Realmente siento que como fans a veces del mundo del BL o demás, yo siento que a veces nos falta como saber analizar ese tipo de contenidos y, por qué no, saber entender que nos puede gustar escenas de ese tipo, nos pueden gustar escenas criminales, escenas que claramente en la realidad sean completamente nefastas, y definitivamente siento que nos falta esa parte de saber diferenciar la realidad y la ficción. Más que todo, saber analizar las series desde su construcción, desde sus propias posibilidades, y más importante aún, vuelvo a decirlo, saber separar la realidad de la ficción y entender que tú puedes decir que te gustó mucho esa escena, que te gustó mucho quizás una escena de violencia, una escena, etcétera, que claramente en la realidad no se debe permitir y en la realidad es completamente detestable, pero el hecho de que te pueda gustar o no una escena o serie con estas temáticas no quiere decir automáticamente que estés diciendo que apoyes esos actos en la realidad, tal como en ningún momento se le menciona eso a una persona que a lo mejor le gustan los documentales o le gustan las cuestiones de asesinos o las películas de terror. En ningún momento se llega a confundir eso como de que en la vida real esté apoyando eso. Siento que aquí tenemos que también saber tener esa misma mentalidad y poder disfrutar de estas series y de sus propios mundos y sus propias posibilidades sin tener siempre que llevarlo a un plano de la realidad. En cuanto a otros temas, gente, la calidad visual me parece simple y sencillamente increíble. Viendo cada capítulo uno se siente viendo una película. Los planos, la fotografía, los colores definitivamente denotan la gran calidad de la serie y, más importante aún, el gran trabajo que tiene esta serie de fondo. Asimismo, la música me parece increíble, ya no solamente hablando de los soundtracks cantados, sino también de la música instrumental, que me parecieron simple y sencillamente sublimes, y la mayoría lograron elevar cada escena a un nivel muchísimo más espectacular. Lamentablemente, sobre la música sí tengo una pequeña crítica, y es que siento que por momentos no supieron elegir la música que acompañara ciertas escenas, principalmente en lo que vendrían a ser esas escenas sensuales, porque definitivamente en varias de ellas la música llegó como a transmitirme un mensaje erróneo en contra de la escena, con lo cual no llegué a disfrutarla completamente. Sobre el final tengo que decir que me parece un final simple y sencillamente perfecto, lo cual es realmente un poco difícil de ver en nuestro mundo del BL, porque fue un final épico, dramático, repleto de emoción, de tristeza, de sentimientos. Fue un final simple y sencillamente perfecto que se estuvo construyendo a lo largo de toda la serie. Un final que cumplió, yo creo que con las expectativas de todos, que sinceramente llega a ser esa cereza del pastel donde explota toda la emoción, toda la acción, y que definitivamente uno queda de todo menos decepcionado. Una cosa que me parece muy interesante es el tema de cómo la serie cerró la mayoría de tramas o arcos argumentales que había estado manejando, lo cual definitivamente me parece interesante y lo deja uno quizás con esa sensación un poco más plácida en lugar de quizás una sensación de pérdida o de decepción. Asimismo, también siento que dejó unos pequeños cabos sueltos que quizás podamos llegar a ver desarrollados en una próxima ocasión. ¿Habrá alguna segunda temporada? ¿Habrá alguna continuación de King Porsche? De momento no lo sabemos. Considero que de momento, antes de empezar a pensar en una continuación o segunda temporada, siento que debemos sentarnos a disfrutar lo que fueron estos 14 capítulos, y definitivamente pues creo que más adelante, en un corto plazo, creo que hablaré de esas posibilidades, de algunas ideas que se me ocurren para una continuación o una segunda temporada de esta serie. Pero el final simple y sencillamente fue fantástico.
fantástico, fue increíble, fue sublime y definitivamente se siente muy genial uno quedarse con finales de esta calidad que cumplen completamente con la serie y no que a lo mejor dañan el resto del trabajo hecho. Ahora tengo que decir que en mi opinión la serie realmente no fue perfecta y es que hubo algunos puntos que definitivamente no me gustaron mucho de su manejo. Y es que gente, esto quizás lo digo un poco desde el desconocimiento, pues yo no he leído la novela, pero por lo que ustedes me han comentado, siento que podría decir que quizás se siente un poco la diferencia entre los personajes que están completamente adaptados, incluyendo su desarrollo y su historia de la novela, en comparación quizás de otros personajes que a lo mejor a lo largo del escrito no se abordan de la misma manera o por qué no, que son introducidos por primera vez aquí en la serie. Y es que no es que sean malos personajes, pero sí siento que definitivamente quedan completamente eclipsados por los protagonistas. En este caso empezaré a hablar de la pareja del Kim y Chae, de Kim y Por-Chae. Hablando sobre el personaje de Por-Chae, tengo que decir que realmente no tengo ninguna crítica hacia su desarrollo. Entiendo que el personaje es un adolescente, por lo que al estar viviendo su primera ruptura amorosa es algo que definitivamente le afecta muchísimo. Mi queja principal con estos dos personajes recae más que todo en lo que vendría a ser el personaje de Kim, pues realmente sentí que realmente el personaje en ningún momento llegó a tener una línea establecida para su desarrollo o para su propia construcción. Y es que en un principio tuvimos al personaje de Kim como este personaje que parecía no confiar nada en su papá. Aparte de eso también lo vimos empezando el tema de la investigación, de todo lo que había sucedido con los papás de Porsche y de Por-Chae, pero definitivamente esto fue algo que al pasar los capítulos se fue diluyendo demasiado, especialmente cuando llegó el tema de su conflicto romántico. Pero realmente a pesar de eso el conflicto o su parte de la investigación realmente nunca llegó a tener algún tipo de repercusión o algún tipo de resultados, ni siquiera en la parte final, por lo que realmente yo sentí que esa parte investigativa y ese hilo que le estaban dando al personaje en una primera instancia realmente se diluyó a tal punto de que dejó de importar al momento en el que llegó a su perspectiva el mundo romántico. Puede que a lo mejor en una continuación veamos más de esa investigación y demás, pero al menos de momento en esta primera temporada, en esta primera tanda de capítulos, etcétera, definitivamente a mí me queda como algo vacío que realmente nunca llegó a significar nada importante ni para la trama, ni para los personajes, ni realmente nada. Y otro personaje que sinceramente me parece exactamente lo mismo, que siento que le faltó desarrollo, fue el personaje de Ken. Este traidor que era una perspectiva como tan importante y que nos lo habían dado como algo fundamental, o sea, un traidor entre los mismos guardaespaldas. Siento que más allá de ser como ese ejemplo de la brutalidad, lo crudo que puede llegar a ser este mundo mafioso que nos plantean, definitivamente siento que pasó un poco sin pena ni gloria, donde siento que me hizo falta un poco más de contexto del personaje para conocer por qué traicionó, por qué hizo lo que hizo, para conocer quizás un poco más de sus motivaciones, más allá de lo que digo ser quizás ese chivo expiatorio para mostrar lo cruda y violenta que podría ser la mafia. Y otra cosa que sinceramente también me pareció que por momentos fallaba era el ritmo de la serie, y es que hubo algunos capítulos que a pesar de que me interesaron y me parecieron buenos, los sentí un poco lentos y un poco vacíos en comparación de otros capítulos que los sentí demasiado rápidos y demasiado repletos de información, de trama y de argumento, lo cual me hace pensar que quizás podría haber habido un mejor manejo en ese tema de los ritmos para que no se sintieran, digamos, unos capítulos muy cargados y muy pesados y otros muy livianos y como muy suaves. Asimismo, también llegué a sentir que por momentos habían situaciones en la serie que se cortaban de una manera demasiado abrupta, a tal punto que realmente no le daban a uno el tiempo suficiente para asimilar lo que estaba viendo, para asimilar lo que estaba sucediendo en pantalla, ya sea que lo cortaran con una broma, con una parte cómica o quizás con otra escena, pero que definitivamente algunas de esas escenas como que siento que no me dejaron como espectador poder vivir completamente lo que estaba sucediendo.
entiendo. En conclusión, a pesar de las cosas negativas o que no me hayan llamado completamente la atención de Kim Porsche, tengo que decir que a mis ojos y a mi opinión personal me parece una serie completamente perfecta. Principalmente porque siento que es una serie que se atreve a traer innovación al mundo del BL, si es que podemos meterla en esa categoría, que está realmente atiborrado de las mismas historias, de los mismos clichés y del mismo estilo de contar las cosas. Y es que ya no es solamente que se atreva a plasmar una historia distinta, sino que se atreve a enfocarse en un público que se sale del típico público del BL tailandés, donde nos da personajes, escenas, momentos y un sinfín de cuestiones que no siempre tienen que entrar en la idea de ser buenos, de ser modelos a seguir, sino que son completamente todo lo contrario, simple y sencillamente personajes, escenas y momentos para entretener, pero que definitivamente bajo ninguna circunstancia tienen que ser modelos a seguir o tan siquiera se tienen que considerar como algo positivo. Donde, como dije anteriormente, por primera vez se centran en un público más adulto, pero no solamente más adulto para mostrar escenas sexuales o escenas de morbo violento, sino también para plasmar historias, ideas, personajes que a lo mejor requieren un poco de madurez o de mayor conciencia para poder entenderlos, para poder disfrutarlos sin llegar a confundir la ficción con la realidad. Una serie que nos demuestra que también se pueden abordar tramas oscuras, criminales, ilegales, violentas, complejas y adultas en compañía de tramas e historias rosas, románticas, cursis y para adolescentes, donde no es que una esté bien, no es que la otra esté mal, sino que definitivamente ambas pueden coexistir y deben coexistir para públicos diferentes y distintas maneras de plasmar historias. Una serie interesante, misteriosa, espectacular, que yo creo que la prueba más perfecta de que fue una muy buena serie, muy bien hecha y genial, fue que nos mantuvo 14 semanas hablando casi todos los días de ella. 14 semanas en que los 45 minutos aproximadamente que duraba cada episodio se nos pasaban volando, se nos escurrían por los dedos y lo único que nos quedaba era la emoción, las teorías, las ideas, las comparaciones, todo lo que nos podía generar, esperando una semana agonizante para poder ver el próximo capítulo, que en vez de solucionarnos las dudas, al contrario, nos metía más información, nos dejaba más misterios y nos dejaba simple y sencillamente con más ganas de más contenido, de más serie, de más capítulos, de más Kim Porsche. Y es que les juro que estas 14 semanas se me pasaron volando, no me di cuenta en qué momento, Dios mío, pasaron esos 14 capítulos que se me escurrieron entre los dedos. Y por todo eso es que el único puntaje que yo le podría dar a Kim Porsche The Series, La Forte, no podría ser otro más que un 10. Una serie sublime, una serie increíble, entretenida, maravillosa, espectacular, que simple y sencillamente muero de ganas por volver a ver las veces que sea. Y que no me importa lo que se venga en el futuro, quiero más de Kim Porsche, quiero más series que se atrevan a abordar tramas así, más series que se salgan un poco del estilo adolescente y que por qué no les digan o nos digan a nosotros los adultos que también podemos disfrutar de series más complejas, más fuertes y espectaculares. Kim Porsche innovadora, Kim Porsche espectacular y sinceramente siento que una de las series que pasa a la historia, puede que no sea perfecta, pero una serie creo que nos reunió a todos, que nos encantó y que sinceramente fue un agasajo y fue el placer más grande de la vida ver sus 14 capítulos, estar viendo esta serie sus 14 semanas y que solamente me deja con la idea de que quiero más de esto, quiero más de Kim Porsche, quiero más series de este tipo, quiero mucho más. Pero mis cielas, esta fue mi opinión, disculpen si fue un poco larga, pero es que había muchas cosas que abordar, mis cielas, muchas cuestiones.
esta fue mi opinión. Déjenme en los comentarios ustedes qué les pareció, si opinan lo mismo que yo o no, todo déjenmelo en los comentarios. Pero gentecita, espero que les haya gustado, recuerden darle like, si sé que les gusta, llévenlo a sus favoritos, no sé para qué. Comenten ahora, que me comenten, quiero que me comenten sus opiniones, que me digan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, todo déjenmelo en los comentarios. Compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y síganme a mí abajo en las mías que estarán en la descripción. Lo más importante, ya tú lo sabes, es que justo por aquí estarán apareciendo 2 sensualones botones para que le piques y te suscribas y tienes hasta familias en cristianos. Ay, que nos encantó Kim Porsche, la amamos con locura. Y gente, yo solamente quiero más, quiero que me den más de Kim Porsche. Necesito más de Vegaspeed, de Kim Chai. Necesito más del señor Con, del señor Chai. Necesito más de Chan, necesito más de todo, Dios mío. Por favor, necesito más Kim Porsche. ¿Ok? Ok. Y nos veremos en un próximo video, así que adiosito.